Hola, yo soy Alba y ella es Nuria y os vamos a hablar un poco sobre lo que vimos e hicimos en el Centro Oceanográfico de Vigo. Bueno, pues como veis es ese de la imagen y en él lo que se hace es se desarrolla el cultivo de peces marinos como son el rodaballo, la merluza, el besugo y también el lenguado. Y también se investiga sobre diferentes técnicas que hay de cultivo, sobre todo sobre cefalópodos como son el pulpo y crustáceos como la centolla. Bueno, además de pruebas en el laboratorio, tuvimos el placer de hacer una visita por el oceanográfico y nos enseñaron básicamente lo que se hacía allí. La función principal era como fomentar la biodiversidad y tener más controlados a los peces que vivían allí. Entonces empezaron enseñándonos las algas, que es fitoplancton, como aquí podemos ver 3 botes, que bombeaban y las cultivaban para después alimentar a las diferentes especies de la cadena. Principalmente estas algas alimentaban a las artemias, que son unos bichitos, como podemos ver ahí, estaban en esos tanques y están más amplificados ahí. Son una especie de crustáceos que, bueno, a lo largo de su evolución no han cambiado ni variado mucho su estructura y que pueden vivir en ambientes muy extremos. Por ejemplo, pueden vivir en ambientes con mucha salinidad. Las artemias alimentaban a la vez a las larvas. Veíamos muchos tanques donde había un montón de larvas, como larvas de besugo, como podemos observar ahí, larvas de pulpo. También estas larvas crecían y daban lugar a diferentes peces, que bueno, hemos llamado pececitos porque eran pequeños y no sabíamos cómo llamarles. Entonces aquí podemos observar, porque estaban en continuo movimiento, estos por ejemplo eran lenguados, y en esta foto no sabemos exactamente si son muy pequeños, pero es que no se veía muy bien en esa. Este era un tanque de temperatura intermedia, pero había 3 diferentes tanques, uno con agua fría, otro con agua caliente, y así pues ellos podían analizar qué tanque era el mejor para su crecimiento. Y más tarde ya crecían y se daban lugar a peces. Podemos observar en el primero. Este era un lenguado, estaban en piscinas muy grandes, también había pulpos, pueden verse ahí, y también había rodaballos. Bueno, la diferencia principal entre el lenguado y el rodaballo es que este es más ancho y el lenguado es como más alargado, más fino. También tuvimos el placer de ver, ahí la principal función, ¿no?, es ver la evolución de los peces y cuál es el mejor tratamiento para que crezcan. Entonces, los peces pues son muy parecidos y tienen que saber cuál es cada uno. Entonces, para identificarlos, por ejemplo, podemos ver a un lenguado que estaba sin identificar, cogieron, le pusieron en una mesa y con esa pistola disparaba un microchip que después con un detector nos daba una serie de números que le identificaban. Entonces, este lenguado salió un poco perjudicado porque deben tener las escamas muy duras y se resbaló y no le pasó nada, pero el pobrecillo, el chip no le quedó muy bien incrustado. También tuvimos la suerte de poder ver cómo tomaban muestras de unas merluzas que acababan de venir pues, del mar, eran salvajes. Entonces, pues primero cortaban un fragmento de aleta con unas tijeras. No os preocupéis, era indoloro, la merluza no sufrió. Y también con esa especie de aparato que es un ictiómetro, pues se miden la talla de la merluza. Después de nuestra visita, pues hicimos un PCR de la aleta de un lenguado, de la muestra de la aleta. Pues primero, a diferencia del anterior día, que ya partimos del ADN en sí, pues extrajimos el ADN del tejido de aleta.
Bueno, primero se cortaba un trocito de aleta del lenguado y se introducía ese fragmento en un tubo. Tras esto se añadía Chelex al 10% caliente a 65 grados. Es una especie de resina, simplemente. Se añadía proteína saca que digiere las proteínas y deja ADN suelto, y se incuba 1 hora 55 grados con agitación. Después se deja enfriar y se centrifuga durante 3 minutos, y el sobredadante, que es la parte que queda arriba, pues con una pipeta pues la pasamos a un tubo limpio. Todo esto lo hacen, por suerte, diferentes aparatos. Bueno, si se quiere guardar la muestra, es conveniente que sea a 4 grados, porque si no, mal vamos. Bueno, pues nosotros cogimos nuestro ADN, que es transparente, lógicamente no se ve, y pues hicimos el PCR. Como esto ya lo han explicado nuestras compañeras, pues no vamos a profundizar mucho, simplemente pues gracias al PCR un fragmento pequeñito de ADN podemos replicarlo muchísimas veces con diferentes mediante diferentes sustancias como son las polimerasas, los DNATPs y demás, y pues lo que conseguimos es un montón de fragmentos de ADN que son iguales. Esto está bien porque contra más ADN tengamos, pues más fácil será analizarlo después. Bueno, para realizar el PCR principalmente utilizábamos el marcador de peso molecular. En nuestro caso era de un color azul, era, creo, bromofenol. Y lo que sirve el marcador del peso molecular es básicamente saber la longitud del ADN que queremos amplificar. Entonces, gracias a las enzimas de restricción, se colocaban y se cortaba la zona del ADN que queríamos duplicar. Para después saber qué trozo de ADN tú has cortado, utilizábamos una especie de green safe que teñía el ADN, pero que no contiene ningún elemento que le vaya a cambiar, no es mutagénico ni cancerígeno. Lo único que hacía es que cuando la luz ultravioleta, que veremos después en la electroforesis, tiña, entonces nosotros ya sabemos dónde está el gen que hemos duplicado. Vale. La preparación de geles de agarosa, básicamente, aunque se supone que lo tendríamos que haber hecho durante los 2 días, la hicieron los respectivos científicos. Entonces, tenemos las pautas, pero que creo que ya lo han explicado nuestras amigas, y bueno, es básicamente pipetear pues polimerasa y una serie de sustancias. Y bueno, una vez cargado, una vez que tenemos el gel, se coloca una bandeja en la que se introduce, y ese gel al cabo de un tiempo, unos 20 minutos, se va solidificando. Entonces, para poder cargarlo, incorporamos una serie de peines, y cuando se solidifican se da la vuelta y en esos peines se retiran y quedan una especie de huecos donde pues, luego se van a cargar nuestro ADN, y al pasar la carga a la corriente eléctrica, como muy bien han dicho nuestras compañeras, se migra. Bueno, no se ve muy bien porque hay bastante brillo, la verdad es que no contábamos con eso, pero esta es la imagen de los resultados que tuvimos. Como ha dicho la compañera, al pasar la carga eléctrica, como los ácidos nucleicos, debido a su estructura azúcar-fosfato, poseen una carga negativa. Entonces, al pasar la corriente eléctrica, estos migran hacia la zona ánodo, el polo electrón positivo. Entonces, no se ve muy bien, pero bueno, como ha dicho bien nuestra compañera, debido al peso molecular, tienen diferente migración, y también debido a la concentración de agarosa, que en este caso era un 2%. Bueno, una vez hecho esto, hay que analizar los resultados en el ordenador. Entonces, esto se hacía gracias a un programa, GenMarker, en el que, bueno, ya los datos concluidos, nuestra sección de ADN, se procesaban. Entonces, por ejemplo, al principio era un secuenciador automático que estos picos representan los diferentes alelos. Entonces, por ejemplo, en la primera línea que vemos ahí hay 2 alelos, ¿no? Eso significa que son heterocigóticos y la muestra es heterocigótica. Y entonces, por ejemplo, en el de abajo, básicamente, que creo que es el que mejor se ve,
demuestra que es homocigótico, ¿vale? Que es el mismo alelo, tiene un alelo común. Bueno, toda la información hay que guardarla y bueno, esto prácticamente representa los alelos del padre, los alelos de la madre y las interrogaciones es aquello que, bueno, que todavía no se sabe a ciencia cierta. Entonces, una vez se analiza principalmente la información aquí, se pasa a una hoja a este y bueno, principalmente lo más importante de esto es que, bueno, lo que está marcado en amarillo, que no sé si lo veis, representan incongruencias. O sea, en esta parte de aquí, en estas dos filas, representan los alelos de la madre y en estas otras dos los alelos del padre. Entonces, las incongruencias son, por ejemplo, que si no es posible que si hay 4 alelos, tenga común el hijo, que es el hijo, ¿vale? Es este de aquí, esta fila, tenga 4 de la madre y 1. O sea, serían 5, ¿no? Entonces, eso implica, así en una conclusión bastante rápida, que el padre y la madre le han dado un alelo común, entonces, por lo tanto, el programa eso no lo sabe, el programa solo lee los alelos. Entonces, se piensa que es que han tenido una descendencia común tanto el padre y la madre, pueden ser hermanos, que presentan un alelo común. Y entonces, el marcador verde son la descendencia más probable que estos individuos podrían tener. Bueno, y esto es lo que hicimos estos días. Espero que os haya resultado interesante y muchas gracias.